programa Caminando en Familia hacia el Señor. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es el perdón y la sanación familiar. Vaya tema. Yo soy Beatriz y él es Marcelo, mi marido. Llevamos 13 años casados y tenemos 5 hijos. Yo trabajo como médico aquí en el Centro de Salud del Pueblo y él como profesor. Y lo apuntaba hace rato, vaya tema, porque es lo que la sociedad de hoy necesita, es lo que nuestra familia necesita, es lo que nuestro matrimonio necesita, es lo que nuestros hijos necesitan. Perdón, sanación familiar, sanación interior. Esto es un tema muy profundo, lo vamos a ir separando en distintos programas, pero para empezar así poco a poco, tenemos que entender que todos, como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. ¿A quién le gusta hacer el mal? A muy pocas personas que lo están bien de la cabeza o están demasiadas heridas. Les gusta por deporte hacer el mal, ¿no? Pero en términos o en reglas normales o naturales, a nadie le gusta pelear, a nadie le gusta herir a la otra persona. Entonces, de hecho, si cada uno de nosotros tiene 7 pecados capitales, cuando estoy con la otra persona ya son 14, y si somos 3 en la casa me empieza a multiplicar 21, y si somos 6, 7, nosotros... un montón. Entonces imagínate. Y el Papa Francisco en la encíclica Amoris Laetitia nos dice esto en el numeral número 106, un fragmento, una parte. Beatriz, léelo, porque es importante que entendamos también la importancia del perdón, como nos dice el Papa Francisco. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. La verdad es que la comunión familiar puede ser conservada y perfeccionada solo con un gran espíritu de sacrificio. Exige, en efecto, una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno a la comprensión, a la tolerancia, al perdón, a la reconciliación. Realmente las ofensas que nos realizamos, que nos hacemos dentro del matrimonio y dentro de la familia, pues realmente nos hacen el doble de daño, ya no solo por la ofensa en sí, sino por la persona de la que recibimos dicha ofensa. ¿Por qué? Porque esa persona pues es la persona que amamos y de cierto modo nos sentimos traicionados en la confianza, en nuestros afectos, en nuestras expectativas. Por eso los errores entre los esposos, las ofensas que nos realizamos, sin querer por supuesto porque nos amamos, pues nos hieren el doble. Son realmente dolores y heridas que nos hacemos en el corazón y que a veces incluso pueden amenazar la misma relación y nos pueden incluso hasta hacer dudar del amor que nos tenemos. Por eso así muchas veces, muchas parejas, incluso a veces nosotros mismos, decimos pues, ¿cómo puede hacerme esto? Tanto como yo le amo, tanto como yo quería o creía que él me amaba, ¿no? ¿Cómo puede ser si yo he hecho tanto por él? Entonces empezamos ahí a darle vuelta a esa herida, a ese dolor y hacemos pues una montaña. Especialmente cuando pasa la etapa del enamoramiento, ¿no? Que ya como la espuma de la cerveza baja o de la gaseosa que tú tomes, que baja y llega todo el tema de la rutina, lo normal del día a día. Muchas parejas dicen, es que ya no lo quiero, no siento nada, así, porque justamente bajó. Pero en otros programas sucesivos vamos a hablar sobre este sentimiento que es totalmente normal. Pero aquí es donde aflora todo el tema ya de las heridas y nos mostramos tal como somos, ¿no? Y sacamos como las garras, por así decirlo, ¿no? Y aquí es donde viene el tema del perdón. Y sí, por eso tenemos que entender que toda persona se equivoca. Todos nos equivocamos y nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos no son una excepción. Entonces todos estamos en proceso de aprender y en proceso de crecimiento. Y también es muy importante que nuestros hijos vean cómo nos perdonamos, porque la familia es una escuela donde se aprende y nuestros hijos van a aprender de nosotros cómo nos perdonamos, ¿no? Cómo nos herimos sin querer, pero cómo queremos ese perdón y esa reconciliación. Entonces, hablando de esto, ¿no? De que nuestra cónyuge pues se equivoca igual que todas las personas,
pues tenemos que tener en cuenta que muchas veces detrás de esas heridas que nos hacemos, pues hay heridas propias de nuestra infancia, ¿no? Todos tenemos ese niño que todavía está por crecer, ¿no? Y que está herido y que tiene que sanar, ¿no? Nosotros, cada uno, tenemos que ir también trabajándonos a nosotros mismos para sanar todas esas heridas que tenemos. Permíteme, perdona que te corte, en el próximo programa vamos a hablar justamente esto de las raíces emocionales, de las heridas. Nadie da lo que no tiene. Si yo tengo raíces de amargura, si a mí me han educado en el odio, si me han educado en el poco afecto, en el poco cariño, es muy difícil que yo pueda dar cariño, afecto a mis hijos. O sea, es un dato importante. Entonces, detrás de cada cónyuge herido hay un niño que no ha sanado las heridas, ¿no? Y sí, por eso nos tenemos que ayudar a crecer y cada uno tiene que trabajarse para ir creciendo y madurando en ese perdón. Cambiar el odio, cambiar la frustración por justamente el perdón. Pero esto nos lleva a pensar y definir un poquito qué es perdonar, porque por ahí podemos tener varias ideas respecto al tema. La palabra de Dios, hay un texto muy clásico, no lo voy a leer por razón de tiempo, pero está en Mateo, en el capítulo 5, a partir del versículo 38 en adelante, dice: si alguien te abofetea en una mejilla, tú ofreces la otra. ¿Te acuerdas de ese texto? O sea, no es que el que perdona va a ser tonto, el que siempre vamos a estar poniendo la otra mejilla, el que nos vamos a dejar siempre humillar, el que nos vamos a dejar... No pasa la cosa por ahí, sino que significa poner la otra mejilla. Es, si alguien te ha hecho un mal, tú le pones cuál es la otra mejilla, el bien. Si tu marido entra a tu casa gritando, no le grites, porque seguramente va a haber pelea, va a haber pleito. Entonces, ¿cuál es la otra mejilla? Hablar dentro de todo con la paz, con la serenidad, ¿no? Porque todos tenemos un mal día o podemos llegar enfadados, pero si le echamos más leña al fuego, podemos hacer una hoguera, pero si le echamos un poquito de agua, apagamos, ¿no? Si el otro me hace un daño, yo hacerle un bien. Entonces, un poquito de eso se trata. Ahora, saber que la teoría es fácil, pero el día a día yo sé que es muy complicado. Esto no significa que vamos a quedarnos siempre callados o vamos a, como decía hace rato, vamos a dejar siempre humillarnos con la otra persona, porque de hecho la palabra de Dios lo dice, ¿no? Que tenemos que ser mansos como la paloma y también astutos, ¿no? Como la serpiente. Tenemos que saber enfrentar cada situación. Perdonar no es siempre aceptar lo inaceptable. Hay cosas que no son aceptables. Y no nos vamos a meter en casuística porque cada familia es un mundo. Hay cada situaciones tan duras, tan difíciles. Pero hermano, somos frutos de nuestras propias heridas. El mundo está como está, culpa de la falta de perdón, culpa de las heridas. Y el problema es que siempre nos herimos a los que más amamos, a los que más queremos, que es lo que vamos a ver en el próximo programa. Entonces, no podemos ignorar una realidad. Porque simplemente se acumulan los sentimientos de odio y tenemos que dar ese paso, ¿no? Pero efectivamente entender que el perdón es no tan solo un sentimiento, sino una decisión. Yo decido perdonarte, porque hay veces que no me apetece ni amarte ni perdonarte. O sea, yo en el caso del amor, no es un sentimiento tan solo. Yo decidí amarla a mi señora. Hay veces que no me apetece, de verdad, especialmente cuando hay pleito y cuando hay problemas. Pero yo decidí amarla hasta el final. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe, exactamente. Entonces, lo mismo pasa con el perdón. Es difícil, es duro, pero es una decisión. Si yo decido, máxime si somos católicos, si somos cristianos, tenemos a Dios, tenemos a la Virgen María de nuestra parte, nuestra ayuda, que siempre nos está ayudando, el Sagrado Corazón de Jesús, que nos preste ese corazón para que podamos perdonar al que más daño nos ha hecho. También es importante entender que el perdón no se trata de olvidar, porque si estoy bien de la memoria, siempre me voy a acordar de esa violación o de esa infidelidad, o de que mi papá me abandonó, o de que mi marido me hizo tal cosa, etcétera. Pero ¿dónde radica la cuestión del perdón? En que cuando yo me acuerdo de esa situación,
no se me quita la paz, que no se me hace un entripado cuando veo a la otra persona. Eso significa que ya has perdonado. Y el primer beneficiado de haber perdonado soy yo. O sea, yo decido perdonarlo, no porque al otro le conviene, sino porque me libera a mí, porque el perdón me da liberación de ese sentimiento de odio, liberación de esa rabia, y encima enferma, mata, que es lo que te voy a pedir, Beatriz, ahora que tú como médico justifiques esta parte, porque es importantísimo que lo entendamos. El cuerpo grita lo que el alma calla. No nos olvidemos, por favor, el cuerpo grita lo que el alma calla. Por algún lado tiene que salir ese odio, por algún lado tiene que salir esa falta de perdón, por algún lado tiene que salir esa falta de aceptación tal vez a uno mismo. Y sí, así es, ¿no? Cuando uno tiene odio y tiene rencor, pues muchas veces aparecen enfermedades psicosomáticas, aparece la depresión, los dolores articulares, musculares. Por eso realmente cuando uno empieza a perdonar y a poner delante de Dios esas heridas que uno tiene, pues uno empieza a sanar realmente, y no solo sana a nivel emocional, sino también a nivel físico. Y cuando una persona se niega a ese perdón o le cuesta y se encasilla ahí en el odio, en el resentimiento, es verdad que aparecen pues todo ese tipo de enfermedades, ¿no? La depresión, las ansiedades, los dolores inexplicables que no tienen una causa. Pues todo eso, verdaderamente cuando perdonamos de corazón y perdonamos, eso se libera y se sana. Por eso el perdón también nos da una oportunidad de ver una falta, un error, pero sin la carga emocional que nos hace ese daño, ¿no? Lo vemos desde, pues ya sí, fue algo que pasó, ¿no? Pero desde ya, otra perspectiva. Claro, ya no nos hace ese daño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que muchas veces soy yo mismo el que soy el responsable de producir esa rabia, ese odio, de aferrarme, de no soltar. Entonces ahí pues tenemos que pedirle, si estamos muy encasillados ahí, tenemos que pedirle al Señor que nos dé su ayuda, que nos dé su Espíritu Santo. Que no estamos solos. No, el Señor está con nosotros, y más si vivimos como un matrimonio en el Señor, pues tenemos que ir de la mano del Señor, ¿no? Y pedirle su ayuda cuando nos vemos ahí enquistados o cuando nos vemos bloqueados, ¿no? Presentar al Señor a nuestra esposa, a nuestro esposo, pues, por lo que nos haya hecho, ¿no? Porque presentarle al Señor a tu esposo o orar por él hace que te liberes, hace que el Señor te va modificando a ti tu mente, ¿no? Y vas viendo también las cosas desde otra perspectiva, va convirtiendo tu corazón hacia el perdón a la otra persona. Totalmente. Así que aquí te lo dejamos. Es tuya la decisión si tú quieres seguir caminando tal vez con esa gran bola de metal, de hierro, encadenado a tus piernas, a tus pies, y así vienes años y años con esa falta de perdón, con ese odio que te va secando por dentro, o quieres dar un paso a la reconciliación, a lo que es la liberación, a lo que es la paz, ¿no? Entonces, te esperamos en el próximo programa, que vamos a hablar de los motivos que tenemos que perdonar. Entonces, que Dios te bendiga. Míranos aquí en YouTube, en Instagram, en Facebook, a través del canal de Laudato Si. Estamos deseosos de aportar este granito de arena al mundo de hoy, a la familia. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Nos vemos.